Buenas tardes a todos. Gracias por participar del primer Congreso Internacional en Vida Saludable. Voy a presentarles una mesa que es un gusto para mí que ellos estén acá. Son del municipio de Tigre. Y lo más interesante de por el cual nosotros decidimos que ellos estén acá es por el trabajo que tienen en territorio. Para mí, en lo profesional, creo que el trabajo en territorio es sumamente importante y es de donde más aprendemos aquellos que nos dedicamos a la profesión. Entonces, esta es una mesa que tiene que ver muchísimo con ese enfoque. Más allá de todo lo interesante y de la propuesta, de algunas reformas y de los proyectos que vienen trabajando ellos hace mucho tiempo, con el doctor Lucas Díaz hemos compartido muchísimas intervenciones de manera conjunta dentro del municipio de Tigre. Y por eso para mí era muy importante que hoy sean protagonistas en este congreso también. Así que en lo personal es un lujo que estén los tres hoy acá conmigo. Bien, voy a presentar a Miller, un lujo de verdad, toda mi admiración para vos. La licenciada Karina Miller, ¿está bien? Párame que lo voy a leer. Ahí está, bien. Ella es psicóloga, docente universitaria, especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles, diplomada en atención primaria de la salud y salud comunitaria, doctorada en la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora del Centro para Adolescentes Eva Giberti y del equipo de prevención del suicidio adolescente del municipio de Tigre. También es miembro del Centro de Investigación y Comunicación Popular en Salud. Impulsó y llevó adelante proyectos comunitarios destinados a niños adolescentes en el ámbito de la salud pública y trabajó comunitario, como la Casa Tazo de la Boca. Esa no la conozco. Voy a visitarla porque me gusta. Con ustedes, la licenciada Miller. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente vamos a contar una experiencia territorial. Se trata del equipo de prevención del suicidio adolescente. Trajimos algunas imágenes que vamos a ir compartiendo en un Power. Bueno, les cuento que el municipio de Tigre tiene aproximadamente 450.000 habitantes, 11 localidades, dentro de los cuales hay 46 barrios populares. En la pospandemia empezamos a notar un incremento de las situaciones de padecimiento de los adolescentes. El equipo de prevención ya venía trabajando desde el 2018, pero en la pandemia el trabajo se tuvo que complejizar para acceder a los adolescentes que estaban en sus casas y para empezar a interpretar, a leer y a contrarrestar el sufrimiento que esta pandemia estaba produciendo en esta población. Ahí es que yo me sumo al equipo de prevención en ese momento. El equipo está compuesto por actualmente 8 profesionales, es interdisciplinario, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, psiquiatras, se incorporó una licenciada en expresión corporal y trabajamos en espacios comunitarios, en escuelas, capacitando a docentes, a equipos que trabajan con adolescentes y en forma directa con adolescentes. El trabajo que traje hoy recoge las voces de los adolescentes. Voy a compartir algunos textuales de los adolescentes. La idea de este trabajo es doble. Por un lado, contarles el modo de trabajo y por otro lado, poner a consideración lo que se recoge en esos dispositivos para problematizar y para pensar juntos, de alguna manera, lo que estos adolescentes nos traen. Cuáles son sus preguntas, cuáles son sus sufrimientos, cuáles son sus alternativas, en las que apelan a los adultos. Bueno, muy bien. Respecto de la epidemiología, bueno, en la Argentina los suicidios constituyen la segunda causa de muerte en la franja etaria de 10 a 19 años. Bueno, esta es una epidemiología conocida por todos y que ha ido en incremento a partir de la pandemia. En el municipio de Tigre se detectaron en el 2020 a través de la red de escuelas aproximadamente 47 suicidios consumados en los primeros 3 meses del 2021.
Era marzo, abril del 2021 y en toda la provincia habían habido cerca de 47 suicidios consumados. Afortunadamente, en el último año, en el municipio de Tigre, si bien se ha incrementado la derivación de adolescentes con problemáticas de autolesiones e intentos de suicidio, no se han registrado desde el sistema de salud suicidios consumados. Esto para nosotros es un indicador de que hay alertas que están funcionando. El trabajo que hacemos tiene que ver con, y si quieren vamos a la siguiente, objetivos generales. Favorecer la prevención comunitaria a través de la detección y disminución de factores de riesgo en la comunidad. ¿Perdón? Potenciar los factores de protección y el trabajo en red, desarrollar acciones de sensibilización. Si quieren, no hace falta ponerlo tan para que lo vean los que están acá. Ahí está. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Esto está en línea con lo que propone la Ley de Prevención del Suicidio. Siguiente, por favor. Propone la prevención, la asistencia y la capacitación. ¿Cuáles son las actividades que llevamos adelante en el marco de la prevención? Los talleres con adolescentes en escuelas y organizaciones, la capacitación a instituciones, el proyecto intersectorial Foros Juveniles, que ya les voy a contar de qué se trata, estrategias de comunicación y visibilización. Con respecto a la asistencia, realizamos acompañamiento a equipos de CAFIS. Los CAFIS son los centros de salud. En el municipio hay 22 centros de atención primaria esparcidos por todo el territorio y junto con ellos trabajamos las situaciones en posvención cuando sucede algún suicidio consumado. Y formación continua, investigación, que es otra de las líneas de acción que propone la ley. Siguiente. Dentro de los talleres bueno, esto tiene algunas estadísticas de años anteriores. Esto se ha multiplicado porque el equipo ha crecido. Antes teníamos 5 integrantes, ahora somos 8 integrantes. Y entendemos el dispositivo de investigación e intervención, como dice una psicóloga Salazar, como máquina para hacer ver. En esto, siguiente por favor, en estos talleres, acá van a ver algunas imágenes, ¿por qué máquinas para hacer ver como dispositivo? Porque de lo que se trata es de poder armar un escenario donde sea posible la conversación, donde sea posible que los adolescentes empiecen a hablar de lo que necesitan, de lo que les preocupa, en un contexto en donde adultos registran, respetan y hacen con eso alguna cosa. Entonces, las dinámicas para promover esta conversación son múltiples. Algunas de ellas, por ejemplo, trajimos algunas, el autorretrato. Es una propuesta para iniciar una tarea grupal, pero que pone el foco tiene un momento como individual, en el que le proponemos a los adolescentes que dibujen un cuerpo humano y hablen acerca con distintos disparadores. Algo que nadie me saca de la cabeza, algo que no tenía que haber dicho, mis amores, una metida de bata, una meta, un proyecto. Como ven, acá hay algunas, se lo toman con mucha seriedad en general. Esto de que los adolescentes no hablan, podríamos decir que es casi una mirada adultocéntrica, porque cuando uno se pone a conversar con los adolescentes, ellos dicen muchas cosas. Por ejemplo, algo que nadie me saca de la cabeza. Recuerdos negativos, mi odio, sentirme incapaz o inútil, una persona especial para mí, mi peso, hablando
retomando las preocupaciones en relación a lo que veníamos hablando en la mesa anterior, tratar de ser el mejor en lo que hago, abuso, aborto, mi motivación, también algo del bullying, traumas, la música, conseguir plata, el pasado, todo es una simulación, los recuerdos. Algo que no tenía que haber dicho, algunas cosas que aparecen. Cuestionarle la religión a mi mamá, perdón, decir que alguien me decepcionó, mentirle a mi mamá, todo, malas palabras frente a mis padres, no quiero ser más tu amigo, cosas que no tenían que haber dicho. Mis amores, mi familia, mi novia, mis amigos, mi mascota, el pasado, mis hobbies, dibujar, leer, nunca hubo. Por ejemplo, y esto es algo que empiezan a decir frente a personas que no conocen, ¿no? Simplemente porque estamos dispuestos a escucharlos en una primera presentación, y así también se van dando a conocer a sus otros compañeros que están a veces compartiendo muchas horas y muchos años sin conocer algunas singularidades que contrarrestan también la posibilidad de que aparezcan conflictos por desacreditación, por maltrato, por violencia. Ellos mismos registran. Uno de ellos dijo, voy a servir un poquito de agua. En una presentación comenzaba la tarea, les preguntamos si tenían sobrenombres y uno dijo que le decían el epiléptico y contó, le preguntamos, ¿qué es ser epiléptico? Y él pudo relatar lo que significaba para él la epilepsia. Y apostamos a que después de eso ningún otro compañero volvió a llamarlo de ese modo. O sea que a partir del conocimiento mutuo, la violencia también disminuye. No se puede violentar. Es más fácil violentar a alguien que no conozco que violentar a alguien con quien puedo empatizar a partir de conocerlo. ¿Son un único encuentro o cómo es? Los talleres son al menos 2 en una parte del año, puede volverse a repetir en la segunda parte del año, y hay escuelas en las que hemos detectado mucha conflictividad, en las que nos hemos quedado el año completo. Esto lo solicitan las escuelas a través de, bueno, se va armando, esto nos va también dando una red de contacto entre la escuela y el sistema de salud. Todo lo que se detecta en esa conversación, cuando requiere la intervención del sistema de salud, digamos, ahí se activa la red, o con el servicio local, con el equipo de orientación. Una manera de prevenir también es acercar, digamos, facilitar el acceso al sistema de salud cuando se detectan situaciones de riesgo. Eso es una manera de prevención. Que los adolescentes sepan a dónde pueden recurrir, por ellos o por un amigo, o por una amiga, por un compañero. Hemos encontrado situaciones en las que ningún adulto había notado la situación crítica en la que se encontraba un adolescente, pero sí sus compañeros sabían que estaba atravesando por una situación difícil. Entonces promovemos en estos encuentros que nos acompañe gente del centro de salud para que conozcan en persona, cara a cara, con quién se van a encontrar si quieren ir a hacer una consulta al centro de salud. Muy bien, siguiente. Estos son otros ejemplos de dibujos, de textos que van produciendo en esos espacios. Siguiente. Otra tarea más colectiva es la construcción del árbol de problemas. Construir un árbol de problemas significa poder detectar colectivamente una problemática que es sentida por todos, ponerle nombre, circunscribirla, pensar cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos, y después también pensar cuáles son las alternativas.
Esto es una estrategia comunitaria que se usa y que muchos la conocen, pero al mismo tiempo es un ejercicio para pensar que ante una situación compleja siempre podemos construir alternativas. Y acá en esta vamos a ver 3 diapositivas con la síntesis de algunas recurrencias que encontramos en los distintos grupos. El hostigamiento entre pares, como una de las problemáticas que ellos mismos identifican, donde atribuyen las causas a la discriminación, a no hablar, a la desconfianza, a no tener en cuenta las necesidades de otros. Estas son palabras de ellos. Y las consecuencias, nos podemos lastimar, el suicidio como una posible consecuencia. El suicidio es multicausal, pero ellos mismos detectaron como una posible causa que puede desencadenar un suicidio, el hostigamiento. Tristeza, enojo y saca las ganas de venir a la escuela. Siguiente, después cuento esa. Vínculos conflictivos al interior de los grupos, no solamente el hostigamiento, sino el armado de grupos que rivalizan, y a partir de diferencias, poca atención de los adultos. Decían, a veces los profesores saben los problemas que hay, pero se hacen los distraídos y después terminan peleándose en la calle, por ejemplo, los compañeros, cuando los adultos no algunos docentes, sintiendo tal vez que no tienen las herramientas necesarias para intervenir en una situación, prefieren hacer la vista gorda cuando hay un conflicto en el grupo. O tienen que salir rápidamente de un grupo a otro y estos chicos y chicas se quedan solos con esos conflictos que no pueden resolver. Y entonces desencadenan situaciones violentas. No hablar, no nos conocemos, muchos volvieron a las aulas. Aunque haya pasado tiempo, todavía seguimos escuchando las consecuencias de la vivencia del aislamiento. No nos conocemos, tenemos celos entre amigos, diferencias. Y como efectos, la violencia física, la desconfianza, la tristeza, el enojo, las peleas. Siguiente. Estos son algunos dibujos de los árboles que ellos van armando. Siguiente, por favor. Este es otro, la mirada estigmatizante de los adultos, otra problemática que apareció. En uno de los grupos nos decían, somos la oveja negra. Había un enorme malestar. Nosotros trabajamos también con el equipo docente y con el equipo de conducción de la escuela, los directivos y el equipo de orientación, en un diagnóstico previo y después hacemos una devolución. Siguiente. La violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad como un problema que los aqueja. Nos relataron situaciones muy crueles que fuimos encauzando junto con el área de derechos humanos. Y la deserción escolar. También a partir de la pandemia muchos adolescentes comenzaron su vida laboral, fueron dejando la escuela y ahora estamos trabajando en un centro para adolescentes que toma las situaciones complejas. Digamos, en esta instancia el equipo es de prevención y ahora tenemos un espacio de asistencia del que el equipo de prevención forma parte y nos encontramos con adolescentes que todavía no han accedido a la lectoescritura y que se les hace muy difícil la continuidad de la escuela. Entonces, estamos viendo no solamente que la deserción, digamos, estas dificultades en el logro de los aprendizajes han provocado mucha deserción escolar. Y los compañeros que están lo padecen, digamos, dicen, han ido vaciando las aulas. Siguiente, por favor. Las propuestas, en palabras de ellos, conocernos más, charlar los problemas entre todos, más convivencia en el grupo, tener educación sexual integral, capacitación para los docentes, que nuestras decisiones y gustos sean respetados, que nos ayuden a ponernos en el lugar de la otra persona, charlar todas las semanas con los directivos, generar espacios de charlas en varias materias, hacer proyectos para toda la escuela,
hacer una muestra de fotos y dibujos con todas las escuelas del barrio para visibilizar las violencias. Creo que estos adolescentes coinciden en las estrategias que hoy escuchábamos en la mesa más temprano, ¿no? El fortalecimiento de los vínculos solidarios. Ellos mismos detectan que es por ahí la salida al sufrimiento. Pero solos no pueden, necesitan que los ayudemos. Siguiente, por favor. Estas son algunas imágenes de un mural que se hizo en una escuela. Ahí hicimos un trabajo un proceso de 4 encuentros con un grupo que terminaba la secundaria y quería dejar algo en la escuela. Entre todos se decidió que iban a hacer su autorretrato. Convocamos a un muralista y acá también las redes intersectoriales, municipales, donde los recursos es necesario articular, conversar con las otras áreas para poner al servicio de los adolescentes los recursos existentes. Y ese fue el resultado de después del proceso de construcción, de debate, la jornada de trabajo sobre la pared, que después nos contó el director, el centro de la entrega de diplomas cuando sus padres se acercaron a la escuela para hacer el cierre de ese proceso, y los pibes y las pibas los llevaban con entusiasmo a mostrarles mi rostro va a quedar en esta escuela, imagínate cuando mis hijos vengan a esta escuela y les podamos mostrar que pasamos por acá y que terminamos. También es un mensaje para los que nos siguen, para los otros compañeros que están en primero, en segundo, en tercero, que se puede llegar, que se puede continuar y se puede terminar. Siguiente. Bueno, estas son imágenes de los foros juveniles donde debatimos y se arman los árboles de problemas. En este caso fue en un espacio barrial. Ellos mismos convocaron a todas las escuelas del barrio a hacer una muestra gráfica. Ahí su participación. Siguiente. Otras áreas también se suman al proyecto Foros y se acercan a los grupos para conversar acerca de cuestiones de género. Siguiente, también vinculados a los derechos de las infancias. Es la jornada anual que hacemos de prevención del suicidio en el Museo de Arte Tigre. Por la propia autoorganización de los grupos que ya nos conocían, se fueron acercando, muchos no conocían el museo. Fue una jornada de juego, de expresión, muy interesante también para ellos hacerse participar, ser parte de los espacios culturales públicos que les pertenecen, y es una manera el arte también es una manera de prevenir, ¿no? El arte y la producción colectiva, el encuentro y la posibilidad de apropiarse de los bienes culturales que nos pertenecen a todos. Una más. Este es en los foros juveniles. El cierre del año fue con la participación de distintas organizaciones, adolescentes que participaban de espacios culturales, hicieron su muestra. Adelante, una más, por favor. Más imágenes, una más. La siguiente. Esta bandera, en el marco del foro, la construyó, la pintó una joven que había intentado suicidarse. De ese barrio fue, el desencadenante de nuestra intervención en ese barrio, en Benavides. Se había tirado por una ventana, por suerte había sobrevivido, y
asistió al foro después de su internación y después de su periodo de recuperación con su muleta durante todo el año y pintó esta bandera construyendo salidas. Fue delegada ese año, se dio cuenta que le gustaba participar de eventos, de debates, de las asambleas, de conversar con otros, y se hizo delegada de su grupo, bueno, y nos dejó esa bandera. Bueno, seguimos trabajando y por suerte este año con el Centro para Adolescentes somos un equipo se suma el EPSA, el Equipo de Prevención del Suicidio Adolescente, y otros profesionales, también interdisciplinario, 12 profesionales de seis disciplinas que estamos inventando las maneras de acompañar a estos adolescentes a su sufrimiento y también sus potencialidades, ¿no? Encontrar juntos con ellos los caminos. A veces lo que es muy difícil, son situaciones muy complejas, familiares, sociales, socioeconómicas, muy complicadas, pero se trata de poder hacer una pausa, de poder poner el oído y escuchar. La potencialidad adolescente es a veces un susurro, a veces el deseo es un hilito. Bueno, de ese hilito hay que empezar a tirar, hay que empezar a escuchar y seguir con paciencia para hacerle lugar a ese deseo, a esa potencialidad, acoger con ternura, acoger con calidez, apostando a que la construcción de vínculos solidarios es lo que va a proteger y lo que va a hacer que la vida valga la pena de ser vivida. Nada más. Gracias. Ahí estoy. Claramente tu emoción es algo que nos ha pasado desde ayer en todas las jornadas, porque creo que es también la calidad de los disertantes que le ponemos muchísimo al cuerpo y parece que somos muy fríos, pero de verdad a veces cuando trabajamos en esta temática, y creo que nos ha pasado en todas las mesas que se han emocionado porque de verdad hacemos todo el recorrido, no solo de nuestra profesión, sino también de lo que le ponemos a cada día. Y esto comparto con algo que decía el doctor Hernán, que justamente la importancia de trabajar desde cada baldosa, y creo que por eso los convoqué, porque Tigre tiene esa cuestión de articular todas las áreas, todas las personas, todas las comunidades, y sin duda es la idea de Hernán y la reivindico todo el tiempo porque es trabajar de cada baldosa, desde cada lugar lo que podemos construir cada uno y la importancia, porque no nos damos cuenta lo valioso que es cuando salvamos una vida hasta que nos pasa, hasta que vemos, y entiendo tu emoción porque cuando me ha pasado más de una vez de salvar una vida es algo que es durísimo porque uno se pregunta y los que tenemos hijos nos volvemos a preguntar más de una vez todavía. Entonces, sin duda, gracias por todo esto que traes y por el trabajo que haces todos los días en nombre de toda la organización. Bien. Había preguntas en el chat. Les digo que toda la comunicación de Global va a estar online. Los que querían el marco teórico de esta mesa y de las anteriores también vamos a estar compartiendo información. Nosotros vamos a seguir mañana en el Congreso, pero vamos a seguir subiendo la información de cada uno de los disertantes porque sabemos que hay un montón de preguntas y eso está buenísimo. Esta cuestión de la cosa híbrida que nos vamos acostumbrando post pandemia y que hace que nos comuniquemos con todas áreas, con todas zonas, con un montón de personas y sin duda vamos a estar bajándole y compartiéndole la información de cada uno de los disertantes. Bien, ¿me pasás la plaquita de Romina? Romina, es tu momento. Así la presento. Romina es psicóloga con formación en salud pública e infancias y juventudes, coordinadora del equipo territorial de promoción y derechos de la Dirección de Fortalecimiento Familiar e Infancia y Adolescencia del municipio de Tigre. Un lugar que realmente es increíble el amor que le ponen para trabajar. Forma parte del equipo de gestión territorial del Ministerio de Salud de la Nación para implementación de la Ley 27611. 1000 días, y del plan de capacitación virtual dirigido a los equipos de gestión territorial para la implementación de la misma. Con ustedes, la licenciada Romina Camilot. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que nosotros no dudamos en decir que sí a venir, pero después siempre no quiero dejarles
afuera de la cocina, como que decíamos, ¿para qué? Si tenemos tanto para hacer, como que nos atrapa el hacer, pero está bueno y me parece que es parte de lo que tenemos que hacer, es contar ese hacer y también contar ese hacer que nos vincula tanto a los jóvenes y a las adolescencias y a las infancias y saber un poco más acerca de qué hacemos los adultos y adultas en general frente a las necesidades de las infancias y adolescencias. Porque a veces se circunscriben el problema siempre en el otro y tanto la problemática del suicidio adolescente como muchos de los padecimientos que presentan las adolescencias tiene correlato 100% con lo social y con el vivenciar de cada uno de nosotros a diario, ¿sí? Después va a tener una historia particular que va a llevar adelante ese padecer, pero me parece que no tiene que dejarse nunca de lado, que tiene que ver con algo social y comunitario. Si no, vamos a estar lejos de estar mejor y de que ellos puedan tener garantía de derechos. Los servicios locales, no sé si para el que no sepa, en la provincia de Buenos Aires se rigen y se conforman después de la ley 13.298, que es la ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y tienen como varias tareas, aparte de las tareas que tienen que ver con la asistencia frente a vulneración de derechos, tiene también la tarea de la promoción y la prevención de las vulneraciones. Es una tarea que, como en todos los ámbitos donde se desarrolla, quizás a veces pasa un poco inadvertida, cuesta a quienes la desarrollamos, nos cuesta dar cuenta de esa tarea, porque parece siempre poco, porque a veces los resultados se miden de una manera un poco adversa y se ve más lo que está pasando, lo que no funciona, y no tanto lo que uno previene. Digo, es bastante simple la ecuación. Cómo contar que eso que hicimos en prevención dio resultado. ¿No? Pero bueno, estas leyes, tanto la 26061, que es la ley nacional de protección de derechos, de promoción y protección de derechos de manera integral, también presentan un cambio de paradigma que nos parecía importante resaltar como para encauzar un poco la charla, que es pensar que no hace tanto, porque son leyes del 2005, que se piensa y se considera sujetos de derecho a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y que, aunque parezca que todo pasa muy rápido y que el 2005 está hace un montón, para las transformaciones culturales llevan un poco más de tiempo. Y esto implica que pensar los sujetos de derechos es pensarlos, tenerlos en cuenta, poder escucharlos, pero escucharlos y que eso que dicen se tenga en cuenta y se considere, y es también garantizarle todos los derechos, que son los derechos que tenemos todos, pero que en esas edades es responsabilidad de todas las adultas y adultos poder acompañarlos en su garantía y no pedirles nada a cambio, ¿sí? Que es algo que si uno empieza a ver hilar finito, casi siempre estamos negociando adultas y adultos pidiendo cosas a cambio de lo que hacemos. No sé por qué será. Parte de lo que uno cuando trabaja con esta temática se da cuenta muy rápidamente es que tenemos posicionamientos casi siempre y lecturas que vienen desde miradas adultocéntricas, que un poco las mencionaba ya la compañera, y que nos deja mal parados a la hora de querer entender o interpretar y escuchar sobre todo, y abrirnos a escuchar lo que nos están transmitiendo las adolescencias. Entonces rápidamente las podemos o intentamos tipificar lo que les pasa o huimos de lo que les pasa porque no cierra con lo que nosotros pensamos. Y algo también muy importante que nos damos cuenta es que necesitamos, que es algo que también estas leyes vienen a traer, que es esto de la corresponsabilidad. Las leyes, así como los nombran sujetos de derechos, lo que nos vienen a decir es, bueno, de estos somos, de estos niños y niñas, de esta época, de estas comunidades, somos corresponsables, adultos, adultas, y las diferentes entidades de la comunidad
tendrán que trabajar de forma articulada para poder protegerlos y promover sus derechos. Es algo que cuesta mucho, que cada uno tiene su lenguaje, tiene sus formas, tiene su experticia y cuesta y hay que ir construyéndolo. Es verdad que en Tigre, por suerte, venimos laburándolo, pero no es sin ponerle mucho empeño y a veces encontrarnos desencontrados y quizás haciendo, pero sin poder dialogar o con cortocircuitos. Pero al mismo tiempo, también esto nos parecía venir con parte del área de salud y demás, era como sumar a esos encuentros, que por suerte sí se dan un montón de veces y se vienen dando cada vez más. Sin que el sistema funcione de esta forma, en corresponsabilidad, es muy difícil poder garantizar, imagínenlo hasta en lo mínimo, ¿no? Si quienes cuidan de un niño, un adolescente, familiares, ¿no?, responsables de un niño y un adolescente, no se ponen de acuerdo, es muy probable que surjan muchos problemas, ¿no? O muchas manifestaciones de esos no acuerdos. Si en una sociedad, en la comunidad, tampoco nos ponemos de acuerdo, vamos a conseguir o menos resultados positivos o vamos a hacer que los negativos se vean mucho más. Este último año, después de la pandemia y de todo lo que la pandemia desarticuló, en el fines del 2022, en el municipio y en particular en la Dirección de Fortalecimiento Familiar, se volvió a poner mucho esfuerzo en hacer resurgir todo el área de prevención y promoción de derechos. Porque la verdad que todos los años de pandemia y el tiempo que vino después, hubo que volcar casi todo a la asistencia, ¿sí? En esto de ponerle fuerza, hicimos, y nos parecía importante poder hacer de forma articulada, hicimos bastantes cuestiones de forma articulada. Antes les quería contar un poco de que miramos las situaciones de los chicos y el registro, que a veces también es otra cosa que nos cuesta mucho y que me parece que tenemos que en lo social, quienes trabajamos en lo social, ponerle mucho empeño, más empeño, que es en el registro de nuestro trabajo para poder después contarlo, pero también para poder ver si estamos por el buen camino, si hay que fortalecer alguna que otra cosa. Y la verdad que el registro que venimos teniendo, aunque seguramente que le falta completarlo y demás, si tomamos los casos en los que se tuvo que tomar intervenciones de las que son excepcionales para nosotros, para los servicios locales, que son intervenciones excepcionales, es cuando tenemos que intervenir en poner a resguardo a ese niño o a ese adolescente de esas personas que tenían a cargo hasta ese momento su cuidado. Vemos cómo, que esas sí están todas registradas porque también se le da intervención a la justicia, vemos cómo van creciendo esas intervenciones en los últimos 2 años y que los motivos que hacen que las tomemos es el maltrato físico sobre todo. A lo que damos por sentado que si hay maltrato físico, hay maltrato psicológico, y a lo que se le suma algunos casos también de maltrato psicológico, pero el maltrato físico se lleva a la delantera entre los motivos. No nos parece como un dato menor a la hora de pensar los casos de intentos de suicidio o las autolesiones. Están muy relacionados. Comentábamos con Karina que, bueno, que en las historias de los chicos que tienen alguna situación de autolesión, casi siempre hay un sentir, un relato de algún maltrato que antes padecieron o que vienen padeciendo aparte de la autolesión. Así que para contarles un poco algunas de las situaciones en las que intervenciones que tuvimos comunitarias y que las hicimos casi muchas con otras áreas del municipio, desde derechos humanos, ambiente, no me quiero olvidar de ninguno, salud y educación, y también con educación de provincia pudimos articular bastante este año, y con la parte de deportes.
hicimos prevención sobre bullying y grooming en clubes, que era algo que preocupaba mucho. Prevención en buenos tratos en el deporte, lo trabajamos con los profes de clubes de barrio, que algunos son profes y otros no son profes, sino que son papás que se disponen a entrenar y cuidar de esos chicos y permitirles realizar la actividad deportiva que les gusta y acompañarlos en eso, pero que necesitaban como más herramientas para poder dar respuesta a estos tratos que se daban y que, para tener en cuenta, a veces lo que más les costaba era como trabajar con otros adultos que frente a la competencia deportiva, o sea, iban de acompañantes y generaban todo un maltrato desmedido o una exigencia desmedida para con niños y niñas. Entonces, lo que nos pedían sobre todo era buenos tratos en el deporte, pero para poder trabajar con las familias que acompañaban a esos chicos. Y después hubo un programa que, a partir de un programa provincial, nosotros, por suerte, se tuvo la decisión política de hacerlo también en el municipio, que es Decisión Niñez, que le da lugar a los adolescentes y a los niños, pero en el municipio pudimos hacer como la versión municipal de ese programa por ahora con adolescentes, porque nos parecía que era importante comenzar a darles un lugar a ellos, sobre todo, en la que presentan proyectos se presentan de a grupos los adolescentes y presentan proyectos y entre ellos mismos se da la decisión de qué proyectos se le da financiamiento y se los acompaña a través de una jornada en la que se cuentan sus proyectos, hay votación, hay asamblea. La verdad que fue muy enriquecedora y nos dejó como la experiencia, nos dejó como algunos datos, no sé, fueron visitadas, más allá de que se publicó y todo, fueron visitadas 50 organizaciones que trabajan con adolescentes, organizaciones comunitarias, clubes, escuelas, y si bien las 50 que cuando las fuimos a visitar y les contamos del proyecto estuvieron muy entusiasmadas, les costó poder llegar a la inscripción por diferentes circunstancias y solo 13 organizaciones 13 grupos se pudieron anotar. Y de los 13 grupos, 10 grupos pudieron asistir a la asamblea. O sea, sabemos que es un esfuerzo y que hay un montón de variables y es muy complejo acompañar. Entonces, y lo señalamos porque esto también nos hace saber de que a las familias también les es complejo acompañar todas las necesidades y todas las cuestiones que hay que poder acompañar para garantizar derechos y que la única posibilidad es hacerlo mancomunadamente y de forma intersectorial y relacionándonos. Así que nada, la experiencia fue muy positiva, seguimos en contacto con esas organizaciones y con esos chicos, así que el año que viene vamos a seguir proyectando más cosas porque nos permitió escuchar muchas propuestas de qué seguir haciendo. Así que nada, muchas gracias. Bien. Creo que una de las cosas más importantes por las cuales ustedes están acá y hay tanta gente conectada es porque seguimos pensando que la prevención es una gran herramienta. Hay algo en cada uno de nosotros que nos indica que tenemos ganas de cambiar y de cuidar a nuestros seres queridos y a las personas que de alguna manera nos mueven, nos movilizan a estudiar, a aprender, a estar ahí, hoy acá o a estar conectado. Así que de alguna manera quiero valorar primero a todos ustedes, a los que han pasado por el Congreso, a los disertantes, a todo el equipo de Global Sea y a todas las personas que están conectadas, porque eso implica el trabajo que hacen ustedes y que hacen muchísimo los disertantes, el poder trabajar de manera conjunta, articulada, desde cada baldosa. Eso de cada baldosa te lo robé, Hernán, y me lo voy a apropiar porque está buenísimo. Se lo replagiamos, pero está buenísimo. Así que, bien, lo voy a presentar al doctor Lucas Díaz. Pásame, si querés, porque si yo lo presento sin la placa, la arruino, porque
Lo conocía a Lucas cuando me dijeron es el director de infancia y seguramente ustedes me van a decir, ¿ustedes vieron lo que es el escritorio de él? Es una cosa impresentable. Yo no podía creer que era el escritorio del director. Y todavía lo que tiene Lucas, primero él no pone que es abogado. No sé por qué no lo pone, pero no lo pone. Pero el doctor Lucas Díaz es abogado. Dice médico, pero no, soy abogado. Es abogado, doctor, no sé por qué dice médico, es abogado. No, soy abogado. Es abogado. Usurpación de título. Y todavía no entiendo cómo no lo echaron de la casa, porque él de verdad trabaja 24 horas, literalmente. O sea, yo trabajaba en emergencias a la noche y lo llamaba a 2, 3 de la mañana y él me atendía cuando había estado todo el día en el servicio. Él es para mí un emblema de pasión. Él contagia a todo su equipo la necesidad de trabajar. Y eso lo tienen muy pocas personas, muy pocos líderes. Ayer que hablaban de líderes, eso de contagiar las ganas de trabajar por el otro. Y eso es, creo, una de las cosas que caracteriza, simboliza y puede pensarse cuando uno habla del doctor Díaz. Él ni siquiera se dice doctor, pero yo le digo siempre doctor. Y lo real es que Lucas tiene eso, contagia a todo su equipo. Yo conozco a todo el equipo de infancia, que es un equipo maravilloso, y él le contagia emoción, ni hablar la gente de género, que es increíble. Así que con ustedes el doctor Lucas Díaz. Bueno, gracias por las palabras. No, la verdad que es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, todas las temáticas que venimos trabajando, lo que contó Karina, lo que contó Romina, la articulación, lo que buscamos a nivel municipal de las áreas es esto, una articulación fluida, sentarnos, generar mesas. Bueno, hemos generado el año pasado la mesa adolescencia porque vimos, justamente como mencionaban Karina y Romina, un alto número de deserción escolar en adolescentes que quedan fuera después cuando empiezan la secundaria, que quedan fuera del sistema de alguna manera. Entonces empezamos a generar a nivel municipal distintos dispositivos para trabajar con adolescentes. Por eso muchos de los programas que se hicieron y que se vienen trabajando desde las áreas son para focalizar justamente en eso. Una de las cosas que nos toca hacer me toca dirigir en este momento el área de infancia, pero dentro del área de infancia está el servicio local de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que interviene y aborda ante la amenaza o vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. La realidad es que estamos como en el trabajo de campo, ¿no? Es constante la cantidad de incremento de situaciones y a veces decimos, bueno, estamos haciendo más prevención, sí, hay más situaciones. Bueno, tal vez la visibilización, la seguridad de denunciar, como contaba Diego, ¿no? Tigre tal vez tiene, además del servicio local, tiene un sistema articulado desde Protección Ciudadana, que hay más de 2.000 cámaras, y entonces hay muchas acciones articuladas en lo que tiene que ver en materia de protección, y hay un equipo que se llama Sistema de Emergencia Social, que también funciona a la noche y fines de semana, que va a hacer todas las intervenciones a comisaría. O sea un intento de autolesiones o de suicidio, sea una situación de abuso o maltrato infantil. Y bueno, ese equipo articula también con nosotros o con el área de género y se genera como una articulación fluida de trabajo. Tenemos también 2 fiscalías de género y de abuso sexual en Tigre y 2 juzgados de familia con los que trabajamos muy articuladamente. Y obviamente con seguridad, que también está siempre acompañando. Entonces, nos toca a nosotros intervenir cuando la situación en el servicio local ya está, digamos, ya hay un derecho vulnerado, ¿no? y en una situación de riesgo. Un poco para seguir la línea, por eso también agradezco la invitación, como dijo Romina, porque bueno, a veces uno, entre todas las cosas que está haciendo todo el día, nos pusimos a investigar un poco más y nos damos cuenta de todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y todo lo que tenemos que seguir fortaleciendo. La verdad que es una temática súper interesante. Felicito a Karina y al equipo por el trabajo que hacen. La verdad es que no sé, me acuerdo cuando arrancó después de la pandemia, que estaban todos esos casos, y bueno, es como decía ella, cómo generar esos espacios para empezar a trabajar la prevención del suicidio cuando había, digamos, un número alto en ese momento, ¿no? Yo, viendo un informe de UNICEF del suicidio de adolescencia, la situación en Argentina del año 2019, habla de lo que decía Karina, ¿no? Que hoy constituye la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años.
Esto era en el 2019, o sea, tuvimos la pandemia, o sea, hoy debe ser más alto, ¿no? No está actualizado este informe que yo vi. Y que la muerte autoprovocada nunca es el resultado de un solo factor o hecho. Identifica algunos factores en este informe, como la ausencia de personas significativas o instituciones. Digo, y acá destaco esto. Digo, si llegamos, nos pasaba en el servicio local, que cuando nos llegan los reportes, un suicidio de un adolescente, chequeamos, y en muchos de los casos, cuando el suicidio se concreta, no hay como un antecedente de intervención. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, digo, ninguna de las instituciones pudimos escuchar qué le pasaba a ese adolescente, ¿no? Ni en la escuela, ni en la casa, ni en el polideportivo o en el club o donde iba. Por eso tanto el trabajo territorial y de prevención es tan importante para poder detectar y cómo bajaron los números, ¿no? Dificultades sociales, o sea, dificultades para cumplir con los estándares sociales aceptados, el padecimiento mental no atendido, el abuso sexual es un factor, o la violencia sexual es un factor importante también en las tasas de suicidio. Y después, bueno, tiene que ver también con los indicadores que marca UNICEF en este informe, con los niveles de educación, destacando la necesidad de políticas públicas preventivas. Yo quiero, digamos, contar que en el marco de este trabajo que hago, digamos, con respecto al servicio local y en materia de niñez, en la pandemia, el doctor Jorge Volnovich, que es un médico especialista psiquiatra, nos convoca a varios profesionales que estamos en la trinchera, ¿no? Él lo dice así, profesionales que trabajamos en la trinchera. Primero empezamos a trabajar sobre un artículo, una reforma del Código Penal en protección de los niños, ¿no? Que era el artículo era sobre el abuso emocional, ¿sí? Pero nos dimos cuenta que teníamos que empezar a revisar todo el código, desde los criterios, porque como decía Romina, digo, esta construcción de la infancia como sujetos de derechos viene en un recorrido extenso y hay que seguir adelante y hay que seguir construyendo. Digo, hoy ya no se puede ir para atrás. Los niños son sujetos de derecho y son partícipes de las decisiones y tenemos que seguir en esa construcción. Empezamos a trabajar un proyecto de reforma del Código Penal que hace 2 años que lo venimos exponiendo en distintos lugares, con un grupo que lo nombramos 9 más, porque éramos 9, después se sumó alguien más. En el medio perdimos a una compañera que falleció también. Pero bueno, es un equipo interdisciplinario donde hay abogados, psicólogos, trabajadores sociales que venimos trabajando en esta reforma del proyecto. Cuando la lanzamos, la doctora Mali Belov también acompañó la presentación. Y uno de los artículos que trabajamos en un momento, o 2 de los artículos, tienen que ver con la inducción o la instigación al suicidio, ¿sí? Entonces, yo quería hacer un poquito de foco en eso, no sé cómo estoy de tiempo. Tengo 5 minutos. Bueno, tomé ayer algunas cuestiones que traje de las redes, ¿no? Y vamos a hablar de estos desafíos que surgen en las redes y la gravedad que tienen, porque lo que vemos hoy, que el delito que ocurre contra los niños, niñas y adolescentes está ocurriendo a nivel de tecnologías de información. Esta nota de Clarín, 17 de enero del 2023. Muerte en TikTok. Para la justicia, la nena de 12 años se suicidó y hay videos de otros 2 desafíos previos. Su familia denunció en la fiscalía que la chica fue instigada por sus compañeros a hacer el reto del apagón o el Blackout Challenge. El reto implica contener la respiración hasta desmayarse y luego compartir la experiencia en las redes. Otra nota, es un resumen. Otra nota, 5 de mayo del 2023. Otra vez el juego de la ballena azul. No sé si algunas vez lo escucharon. Este es un juego que se replicó a nivel mundial. Investigan el suicidio de 3 adolescentes. Estamos hablando de ahora, ¿no? Si la muerte de 3 adolescentes en la localidad 25 de mayo estuvo relacionada con el desafío virtual. Los chicos participaban de un peligroso chat en el que daban indicaciones para quitarse la vida. La ballena azul en el 2017 aparece como un juego de suicida, se viralizó rápidamente por internet, estaba dirigido a adolescentes, establecía 50 tareas para realizar en 50 días y supuestamente estuvo vinculado con las numerosas muertes en todo el mundo. El juego no era lo que parecía, ¿no? Las primeras tareas eran sencillas hasta que
inducían al suicidio. Por lo que leí, investigué, en un momento en Rusia detienen a una persona de 21 años que reconoce que había hecho esa instigación, pero no quiere decir que haya sido como el creador del juego. El rompebocas, esto es un juego que se veía en la pandemia o después de la pandemia, se veía los chicos cuando le pegaban de atrás en la pierna para que caiga o caiga de cara con la bufanda, y murieron también varias personas. Que tal vez ese no es un juego es un juego de desafío, pero no un juego tal vez de instigación, ¿sí? Pero es un juego de desafío. El Momo Challenge es otro que apareció. Yo acá saqué un diario que se llama as.com del 2019, que en Miami un niño de 11 años se suicida en su habitación después del reto del Momo Challenge. ¿En qué consiste? Si alguien lo busca, aparece como una imagen, como que genera miedo en los niños, niñas y adolescentes, donde empiezan a generar amenazas y hasta con cuestiones que siempre atacando como la vulnerabilidad. Buscan siempre la vulnerabilidad de los chicos para que los chicos empiecen a cumplir esos desafíos que les van exigiendo. Bueno, después acá un artículo de octubre del 2023, también. Esto tiene que ver más con el ciberbullying, ¿no? Quería culpable del suicidio de su hijo de 13, pero se dedicó a alertar sobre una nueva realidad, el ciberbullying. Este es un caso muy conocido en Estados Unidos, que es la muerte de Ryan Halligan, donde el padre, bueno, se dio cuenta, empezó a encontrar todos los chats de cómo sufría bullying de sus compañeros, hasta que este chico decidió suicidarse. Digo, tenemos un montón de casos, ¿no? El tema de la instigación al suicidio. Yo leía uno de estos casos, el primero que leí de esta nena de 12 años. Si estaban investigando si había adultos atrás de esa instigación al suicidio, ¿no? Entonces, bueno, un poco en la reforma esta que nosotros buscamos del Código Penal, de varios artículos, sobre todo los especialistas más en salud mental, hacen como una diferencia en lo que es instigación e inducción, ¿sí? Que tiene que ver en cómo modificar la figura. Y obviamente se toman agravantes en perjuicio cuando la víctima son niños, niñas y adolescentes. O sea, el primer artículo es como la modificación del artículo actual, que es el 83, con el agregado no solo de instigar, sino también inducir. Acá hay algunos términos que son un poco más complejos, ¿no? Pero habla de que la instigación, quien hace el fundamento, que es Volnovich, habla de que la instigación presupone la existencia de una asimetría de poder, y la inducción posee como una dinámica propia, que es una inducción sobre el yo del otro. Es mucho más complejo, ¿no? El tema se puede profundizar un montón, pero es importante la diferencia. Y el otro artículo de las reformas propuestas tiene que ver se suma un artículo en esta reforma que nosotros proponemos, un 83 bis, que diría así: quien a través de los medios de comunicación electrónica o cualquier otra tecnología de transmisión de datos difundiera mensajes destinados a inducir a personas indeterminadas a cometer suicidios o actos que pongan en peligro su vida por la sola instigación, y bueno, se determina el delito, con un agravante de si son menores de edad, ¿no? Niños, niñas, adolescentes. Algo acá en los fundamentos, y ya para cerrar, es la Convención de los Derechos del Niño del año 1989. En el artículo 17 habla de asegurar el derecho del niño, lo tenemos acá, ¿no? Que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la información. ¿Para qué? Con la finalidad de promover su bienestar social, espiritual, moral y salud física y mental. Algo que nosotros decíamos cuando elaboramos el proyecto es, lo que nunca imaginaban los signatarios es que iban a aparecer todas estas tecnologías de información y comunicación, y que este delito hoy se iba a traducir a través de las redes sociales, este delito u otros, porque también hablamos del grooming, hablamos del sexting. Bueno, hay un montón de delitos hoy que se generan por redes sociales, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la legislación, lo que busca el proyecto de reforma del Código Penal en función del interés superior del niño, no es solo acciones punitivas, sino que también trae otras figuras y otras herramientas
como por ejemplo el arresto discontinuo en algunos casos de maltrato infantil. Sabemos que ante un juicio abreviado o ante algún tipo de probation, las acciones destinadas no están destinadas a reparar cuando hay, por ejemplo, un delito por lesiones, a trabajar sobre el hecho, digamos, o concretamente para modificar esa acción que esos adultos ejercieron sobre un niño. Entonces, creemos que hay esto, primero, que es necesario modificar, porque hay que adecuar a las leyes internacionales, pero bueno, este tema del suicidio en redes sociales no quería dejar de destacarlo, ya que veníamos con esta línea de trabajo, porque es un tema que es preocupante hoy, ¿no? Así que, bueno, nada, agradecer una vez más a Diego por invitarnos y a Global Sea por la invitación y bueno, y a ustedes por estar presentes. Bien, gracias Lucas. Y voy a hacer un recorte antes de seguir con la próxima mesa. Durante el Congreso hoy hablaban de los vínculos, la importancia de los vínculos en una mesa. Y Miller, vos decías recién la importancia de la escucha. Creo que nosotros, los adultos, los profesionales, los que trabajamos todos los días, las docentes, los padres, la vecina, todos tenemos un gran desafío que es acortar esa brecha entre el lenguaje de los jóvenes y adolescentes que se ve modificado todo el tiempo y todo este aluvión que tuvimos de tecnología que para nosotros es un poco lejano. Yo cuando nací no había teléfono en mi casa. Entonces tuvimos que ir acostumbrándonos, ayornándonos todo el tiempo y hoy con esta cuestión que vos presentás, Lucas, esta cuestión de pensar lo lúdico que lleva al suicidio, las redes sociales, y que hemos tenido varios casos, yo intervine en uno en Salta, entonces pensemos en esto, en la importancia de acortar esa brecha, cómo nosotros, los adultos, tenemos que empezar a entender ese idioma, porque con lo que aprendimos en la facultad, en nuestra infancia, con nuestros valores y todo eso, no nos alcanza, porque los chicos crecieron, cambiaron y nos trajeron un mundo totalmente distinto. La tecnología hoy se puede usar para construir, pero se puede usar para destruir. Y entonces ahí nosotros tenemos que pensar y entender y comprender ese lenguaje. Y es de alguna manera lo que trae tu reforma, la cual valoro un montón, porque sabemos que tenemos esa problemática, que existe. Sí. Gracias, Diego. Sí, muy interesante todo, luego hablamos. Sobre todo esto del tomar la iniciativa en lo que es... Si uno quiere suicidarse, o sea, los chicos ya a los 9 años agarran tablet, tienen acceso a todo, ilimitada cantidad de horas. Hay más de 1000 páginas con formas y modelos y desafíos para suicidarse. Y nosotros nos estamos juntando en un congreso, más las capacitaciones y eso, no sé, 2, 3 veces por año, o en la escuela vamos, o sea, estamos en otra sintonía, estamos 50 años atrás. Entonces, me parece muy valioso y hay un caso en Reino Unido, que es el caso Molly, seguramente es el caso Molly, en donde una chica de 14 años se suicida, la familia no tenía ningún registro, no la vio venir, y cuando hacen una pericia, porque ¿qué pasó? Descubren que tenía un perfil falso en Instagram, en Facebook y en las redes sociales, y que ella, así como si uno pone Cuba, la inteligencia artificial te va llevando a Cuba y te vende Cuba todo el tiempo, si uno tiene ideas tristes de depresión y te va llevando a todo eso y te indica cómo. Entonces la falta de ética o la falta que tiene la inteligencia artificial o que te lleva a donde vos decís. Entonces, qué importante, y de hecho hay todo un debate con Instagram, con TikTok y todo eso, porque como bien leíste, o sea, se supone que estar informado es un derecho, pero no un derecho a... O sea, está hoy por hoy tomar acceso a una pantalla es como salir a la calle. Entonces, uno no lo manda a tu hijo, a tu hija de 9 años, no lo manda, anda a Buenos Aires. O sea, no. Y con las pantallas ocurrimos. Así que me parece, quería destacar esto. Bueno, reitero el agradecimiento por estar acá. De verdad, para nosotros es sumamente valioso que estén, al igual que todo el resto de los disertantes, y que podamos construir y a partir de esto que tengamos más congresos, más encuentros, más jornadas, más construcción colectiva. Yo siempre reivindico el trabajo de los docentes. Tenemos que escuchar a los docentes. El chico va y vuelca en la escuela gran parte
parte de la información, gran parte del dolor que lleva, porque la escuela es un lugar seguro y a veces en la casa no encuentra ese lugar seguro. Entonces el docente es una herramienta sumamente valiosa que tenemos que incorporar al trabajo que hacemos todos los días. Cuando trabajamos con los docentes tenemos una de las herramientas más importantes para la prevención. Gracias a todos.